Ahora pues. Buenas, estamos aquí otro viernes más con B de birra. Tenemos aquí las cervecitas. Y Yo para mí es muy temprano. sí, pero trasnochaste o algo. No, pero yo es que enseguida me cojo el pedo. Pero eso es lo importante, ¿no? Esto grabado. Esto se graba, pero solo para los miembros de la comunidad. No, me da igual, a De mí me da momento. igual. O sea, A mí me de da igual. momento tienen la No exclusividad, el Discord grandes de problemas. Flock. Y bueno, irá sumándose gente. Siempre hay rezagados. La intención es que, bueno, que tengamos aquí una charleta de bar. Tenemos a Luis y a Alfred. Si os queréis presentar, pues sería genial. Dale, Luis, que a mí me da vergüenza. No te veo, ¿eh? Sí, ¿Tenéis estoy cuenta aquí escondido. o qué? Estoy escondido aquí. Ah, Es un cypherpunk. vale. Vale, que es tímido. Sí, A ver, no, soy de esos. yo soy Luis y no sé si a mí ya me conocéis, el pesado que siempre está regañando en Twitter. Eso sí que... y nada, yo trabajo en muchas cosas, Tengo lo diré, una fundación para la promoción de la reflexión sobre la ética, la tecnología, el diseño, tarara, y luego hago muchos proyectillos de, bueno, consultoría, porque es el nombre que le toca, supongo, sobre ética y diferentes tecnologías. Antes era mucho inteligencia artificial, o antes era casi todo inteligencia artificial. Ahora es inteligencia artificial y empieza a haber coletillas de proyectos de metaversos y cosas así. Y bueno, pero también hago, yo qué sé, desarrollo de negocios y hago formaciones y escribo libros. Sobre todo, fundamentalmente escribo libros, pero como eso no lo sé ni Dios, ahí no me conoce nadie. Así que, pues eso soy yo, más o menos. Alfred. Bueno, pues nada. Yo básicamente en los últimos años me dedico a divulgar en historia de criptografía, específicamente sobre el tema de dinero digital, historia de Internet, especialmente lo que ha tenido que ver con la creación del dinero digital y los colectivos que han estado defendiendo privacidad y demás, la teoría y la práctica. Y bueno, vengo del mundo visual, también he tenido una carrera dentro del mundo del marketing y me gusta bastante la comunicación, por eso, bueno, uso esa cualidad para el tema de la divulgación e información que comentaba hace un momento y eso es lo que estoy ahora básicamente 100%. Claro, tuyo es el vídeo, ¿no? Que publicaron el otro día, ¿no? Pues no sé cuál fue, pero vaya. Sí, fue el de la historia cripto. Uno largo sobre la historia de las criptomonedas, ¿no? El de la... Di, Sergio, ¿cuál fue? No sé ni cuál es. Sí, es el último, el que tienes en historia cripto, en el listado. El de la entrevista de Merced. Creo que es el que haces el repaso, creo que dura 44 minutos o por ahí. Sí que pusiste en... Sí. Vale, sí. ¿En W3? Sí, bueno. Es que pongo tantas cosas que ya no sabemos lo que es, pero Este, ¿no? ¿Hasta ahí es arriba? el de criptología, cypherpunks y Bitcoin. Sí, ese del año Ese. pasado, sí, lo tenía ahí pendiente de... Hicimos una charla en Navalbit en 2019 sobre eso. Y lo tenía pendiente y la pandemia lo saqué. Tenemos a Xavier por aquí también y a Fresker, que yo creo que también es nuevo. No sé si Fresker se quiere presentar. Pero bueno. Hola, buenos días. Bueno, soy Fernando Fresker, es el nick que tengo por ahí. Y nada, me he unido un poco a ver qué tal. Soy un poco nuevo en este mundillo de Web3, NFT, etcétera. Soy programador y nada, simplemente estoy como explorando un poco, informándome a tope y metiéndome en este mundillo que me mola bastante, la verdad. Genial. Pues nada, encantado de tenerte por aquí. Xavi, un viejo conocido también. San Sebastián. Sí. Bueno, no sé si entrarán, les he pasado el enlace a los compañeros de The Armors, de la colección en la que estamos haciendo la parte de marketing, porque en la siguiente fase, una vez después de hacer el drop, están ya empezando a trabajar un poco la idea de la DAO
porque tiene muchas dudas dentro del smart contract cuánto porcentaje de lo recaudado destinar a la DAO y tienen un montón de dudas acerca de los problemas de gobernanza, etcétera, etcétera. Entonces les he dicho, mira, pues el viernes nos vamos al viernes de Flock Studio y si eso volcamos ahí las dudas. Así que no sé si se unirán a lo largo de la mañana. Genial. Pues yo yo estoy justo con un proyecto para una empresa canaria definiendo el modelo de propiedad de una DAO. Las DAOs es uno de los temas del momento también y yo creo que de 2022. Por hablar así de un poco de noticias también, ayer salió que el diccionario Collins ha nombrado NFT palabra del año. Sí. Y no sé si Esteve tiene alguna novedad también de un poco cripto por ahí, para hacer un poquito de ronda. No tengo ninguna más. Habías comentado de hacer un NFT de Camela con los fondos de Discord. Aparte de eso, bueno, si no, ya se andará. Siempre va a haber ocasión de poner un NFT. No que tenga yo en mente, yo al menos diría que la DAO son los padres. O sea que... ¿Los padres o grupos de amigos en un chat de Discord o Telegram? Sí, bueno, también. Es el nuevo entretenimiento, o es, sí, la nueva zanahoria que todo el mundo persigue. Veremos al final del año si Collins va a poner DAO como palabra del año. Correcto. O Cada año. O Web3, porque ahora mismo estamos con la Web3 también, que es el hype de noviembre. Bueno, va a haber de todo. Lo que sí es, todo se está reconfigurando como para que sistemas de gobernanza o de autogestión descentralizada sea la forma de trabajo que la gran mayoría de personas quiera utilizar en un futuro. De ahí una posible gran transición a este modelo en el futuro. Buenas, Andrea. ¿Qué tal? Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, hoy era la intención, en vez de mirar un poco al futuro, mirar realmente al pasado. El otro día tuve una grabación de un podcast con Jesús Terrés, que también se ha unido por aquí a la comunidad, y me preguntaba que si realmente existía una filosofía cripto y en qué se basaba. Entonces, quería un poco también, ya que tenemos a Luis y tenemos a Alfred, en ese sentido, si tú crees, Alfred, que existe una cultura o una filosofía cripto que viene de ese origen también de Internet, porque a mí me preguntaba que de dónde venía todo el tema cripto y yo le comenté a ti como referencia, como investigador del tema de los cypherpunks y todo un poco el movimiento originario de ese Internet más abierto, ¿no? Y sin tanta... Y más seguro por la privacidad. No sé si estoy en lo cierto. Sí, la cultura cripto tiene que ver con la cultura hacker. Va directamente relacionada. Y a su vez también hacen trenza con toda la corriente del software libre. Entonces, la cultura cripto en el mundo digital viene de la implementación de la criptografía en el área de la computación. Y quien desarrolla la computación, los ordenadores personales, Internet, las redes, el ciberespacio son los hackers. Y el desarrollo de redes perdón, va directamente relacionado con la aplicación de seguridad y privacidad. Y la aplicación de privacidad y seguridad es la aplicación de criptografía fuerte. Entonces, una cosa va con la otra. Y ya está. Si nos queremos situar, pues la década de los 70 y de los 80 fue fundamental para crear las bases teóricas de todo esto y el inicio de los desarrollos prácticos, tanto de software libre, criptografía fuerte, como de redes que permitirán ya habitar el ciberespacio por tribus, por decirlo así. Así que de ahí hasta hoy. ¿Pero tú definirías como filosofía cripto o sería cultura cripto? Al final no hay cultura sin filosofía, creo. ¿Sabes? Entonces, al final es una cultura que obviamente hay una filosofía, porque hay una serie hay pensamientos y hay una serie de áreas que se tratan de forma teórica y al final se produce un debate
de pensamiento que da lugar a aplicaciones prácticas. También, si la teoría no hay un desarrollo de la tecnología, porque la teoría sirve para eso, para plantear diferentes puntos de vista y enfoques y tecnologías que estaría bien construir, y luego ya pues se van construyendo en función de la capacidad que tengan los científicos que intervengan. No hay más. Porque aquí, Luis, tú nos podrías contar un poco esa diferencia, ¿no?, que existe entre cultura y filosofía. Sí, a ver. Pero resumido, que te conozco, Luis. No, sí, nada más no me voy a poner el pollón. A ver, cultura, cuando habláis como cultura, me imagino que os referís más a una especie de lo que se llama en antropología cosmovisión, una forma de entender la realidad, por decirlo de alguna forma, no más que haya una cultura en términos de que somos personas o que haya una cosmovisión es obvia, quiero decir, esto tiene todos los ingredientes para que, o sea, también porque como es un momento también muy de iniciados, ¿no? Estamos en un momento así muy de iniciados, todos compartís muchos mantras, ¿no? Pues desde la descentralización, que no sé si es tal, hasta la nuevas formas de organización, que no sé si es tal. Lo que sí es que todo eso construye o está construido, ¿no?, sobre una amalgama de teorías políticas que seguramente existían antes, ¿eh? Porque el criptoanarquismo y cosas de estas, que son más al aterrizaje político, todas esas ideas seguramente existían antes. Lo que pasa es que es verdad que la tecnología ahora, no sé si las permite hacer reales, porque esto ya veremos, quiero decir, porque esto también es una discusión de mucho futuro. Esto siempre es como un poco ciencia ficción, ¿no? Algún día todo esto será así. Algún día todo esto será así. Cuando se alcance ese momento, a lo mejor, pero de momento es muy especulativo, ¿no? Entonces, la tecnología sí que apunta hacia que podemos empezar a construir aparatos, y cuando digo aparatos, estructuras, sistemas, me da igual, nodos, como lo queréis llamar, redes, como lo queréis llamar, que sí puedan permitir esos modelos de gobernanza que parece que en lo físico hasta ahora se han resistido, ¿no? Como son formas más o menos anarcocapitalistas, ¿no? Porque más que anarquismo es anarcocapitalistas descentralizadas y desreguladas, ¿no? Lo que pasa es que eso desregulado, que esto ya lo lanzo yo aquí como pregunta, a mí esto me parece que le quedan 2 fotogramas, para que esto esté desregulado. En cuanto esto empiece a generar valor real de mercado, que ya lo empieza a tener, pero que empieza a ser sistemas monetarios con capacidad de intervención en la economía real, entre comillas, esto va a estar regulado en nada. De hecho, ya empiezan a meterle mano, que si hay que pagar impuestos, si no hay que pagar impuestos y cosas de estas. Es que esto es una especie de, como decía antes, ogro, que no sé cómo me he quedado con ogro, porque como tienes el puesto ogro, creo que como decía antes ogro, esto es como el hype que hay ahora, pero que luego ya veremos cómo evoluciona, porque los mecanismos de control luego acaban siendo muchos y muy fuertes, ¿no? Que en cierta medida también es un poco, yo qué sé, si lo pensáis en otras tecnologías, no, las redes sociales iban a permitir formas de comunicación descentralizada, no sé qué, no sé cuánto, tal, y al final ha acabado en un mecanismo de unificación brutal. Así que bueno, ya veremos. Pero el tema de regulación, yo creo que lo van a ir intentando, pero no sé si lo tienen tan fácil como piensan o como... Porque si no, ya hubieran intentado regular muchas de las cosas y yo creo que no entienden o no saben muy bien todavía el funcionamiento. Bueno, porque también de momento hay mucha parte que es, o desde fuera se ve como experimental, ¿eh? Es decir, vamos a dejar a ver si eso de verdad se construye como una economía y luego ya cuando sea una economía ya veremos cómo le metemos mano, ¿no? De hecho, una de las pruebas que esto se va a regularizar antes o después es que los primeros que están invirtiendo en criptos, o por lo menos en blockchain, son los bancos. Los bancos, muchos de sus procesos se los están llevando a blockchain, porque para un banco un blockchain es un chollo. Es un chollo. Y esa es una forma de regularización. O sea, no hace falta que haya yo qué sé, es que tengo aquí al gato que se está volviendo loco. No hace falta que venga no sé, el Banco Central americano o el Banco Central europeo, lo que sea, y diga, no, esta va a ser la nueva forma de... El gato. Esta va a ser la nueva forma... Es que no sé qué le pasa, que está pesadísimo hoy. Esta va a ser la nueva forma de operar aquí y tal, no sé cuánto, sino que seguramente esas regulaciones también ellos lo podrían llamar descentralizadas, porque no están reguladas por un Estado central, ¿no? No sé, ya veremos como lo que sí es cierto, que sí que creo que esto es
remeda otra vez mucho de las promesas iniciales, ¿no? De Internet, o bueno, del sueño cibernético de los años 70, ¿no? Intentemos construir sociedades paralelas, alternativas, en las que podamos desarrollar nuestras capacidades gracias a la tecnología, ¿no? Y todo ese proceso de abrir lo social se ha ido luego embebiendo de lo social lo demás. Y esta es la siguiente oleada, ¿no? Entonces, a lo mejor hay una oleada en la que sí se produce la ruptura. No lo sé. Sí, eso, parece ser que sí. Eso, por ejemplo, porque esta por primera vez era... sois capaces de construir una idea de valor al margen del valor económico tradicional. Y eso es una cosa que no había sucedido hasta ahora, ¿eh? Es decir, la idea es que mientras la comunidad siga pensando que, no sé, un NFT vale tanto, esa idea de valor es tan subjetiva como cuando en la calle pensamos, no sé, que una farola vale tanto. O sea, eso es cómo están impuestos los precios en términos económicos fuera es un proceso subjetivo exactamente igual que dentro. Entonces, mientras reforcéis y os mantengáis en que la idea de valor se construye y la podéis mantener aquí vosotros y mantenerla viva y además hacerla operativa, es decir, la función de la economía es el movimiento. Mientras podáis hacer transacciones y esas transacciones sean válidas, será una economía. Entonces, mientras más asentéis esa economía, más posibilidades tendráis de ganar territorio a la posible regulación que venga después, teniendo en cuenta que todas las regulaciones, a ver, que el ente regulador tiene tantos problemas con la tecnología que hasta que llega lo cripto, a lo mejor ya ni lo cripto nos importa una mierda. ¿Sabes? Es decir, pensar en la inteligencia artificial, el reconocimiento facial, las bases de datos, todo eso está bastante desregulado. Y todo eso tiene una impronta, un impacto real en la vida de las personas. Es decir, ahora Mercadona ya hace pruebas de reconocimiento facial. Y si lo hace Mercadona, lo hacen todos, porque Mercadona tampoco que sea la NASA. Entonces, hasta que llegue, todavía ni siquiera eso ha llegado a los parlamentos. Hasta que llegue lo cripto a los parlamentos, a lo mejor lo cripto ya ha dejado de existir y ha pasado ya a la siguiente. Ya estáis en la web .5, ¿sabes? Yo qué sé. Vale. No, solo un apunte. Sí que es verdad lo que estás hablando de la economía. Desde mi punto de vista, lo que está facilitando toda la economía blockchain o todo el ecosistema blockchain es que el trueque pase del límite de 700 personas como modelo funcional. Para que una economía sea saludable necesita un crecimiento por encima del 2% anual. Para que un país o una sociedad se considere rica, tiene que haber transacción. La transacción económica está tasada, ergo, hay retribución por parte de los que están haciendo la transacción para pagar los impuestos. En el momento en que hay una economía paralela, se parece en excesivo a un trueque, en el cual yo no necesito comprarme tomates porque los planto en casa, puedo tener una salud mejor, puedo ser más feliz, pero macroeconómicamente soy pobre. Cuando todo el mundo convenga que el precio de un NFT dentro de este trueque es lo que cuesta, o que la gente empieza a prestar servicios o intercambiar productos, bien sean digitales o tangibles, digamos que los gobiernos van a estar interesados en tasar, porque si no pueden empezar a dejar de depender de todo el modelo que ya está impuesto. Por ejemplo, si hay alguien que empieza a hacer generación de electricidad por renovables, lo vende solo con tokens ERC20 de Ethereum, bueno, y además han hecho toda la infraestructura, en ese momento la gente va a poder saltar y vivir sin tener que pasar por la economía tradicional. Yo creo que va a ser el momento en el que los gobiernos o los ministerios, los bancos centrales, deciden entrar y regular, sobre todo porque si de cada transacción me puede llevar algo, ya estaré contento. Entonces ahí salto a la otra reflexión. Quienes realmente se están haciendo de oro en este ecosistema, que justamente ya lo estaba diciendo Alfred y también Luis, que es un poco más idílico de lo que a la praxis es, son pues los exchange, que son off-chain, o tienes los agregadores de contenido de NFTs, como por ejemplo un OpenSea, que una de las grandes virtudes era que podías
acuñar NFTs de forma gratuita, que no lo era, porque todo es off-chain. Entonces, el Estado quiere ser pues el nuevo exchange o es el nuevo OpenSea. Quiere tasar cada una de las transacciones para poder recibir su parte. Entonces, a saber cómo se van a mantener estas dos economías que de momento están poco ligadas porque son los puntos de entrada de los exchanges o de salida, pero que no tienen más relación. Sí, pero por ejemplo, con el tema que decía Luis de la web 1, web 2, web 3, que la web 3 yo opino que ahora mismo se está construyendo, que todavía falta todo por hacer. Creo que coge cosas de la web 1, de esa intención de ser open source, de intentar ser más descentralizado, esa utopía de Internet, y que se transformó luego en lo que hemos visto en cuestión de comercial con datos, publicidad y las grandes corporaciones de Internet, y es ahora lo que se intenta luchar contra eso. No sé si me gustaría escuchar a Alfred hablar sobre qué está sucediendo ahora, si realmente ve a Bitcoin que sigue con los ideales del principio, o si realmente también a raíz de las ballenas o de la entrada de grandes capitales también corporativos, si él cómo ve un poco la evolución, si realmente nos va a pasar igual que el paso de Web 1 o Web 2, o si todavía hay oportunidades de construir ese mundo cripto más idílico. Bueno, en mi opinión, las utopías, a ver, están muy bien, pero como ejercicio de reflexión. En la práctica, la realidad es que, por muy avanzada que sea una tecnología y muchas cosas que permita, es una herramienta y un medio que va a ser usada por personas que tienen un grado de conocimiento y tiene que ver con el desarrollo de su sociedad y de su entorno. Entonces, que una tecnología tenga un uso potencialmente positivo para la autonomía del individuo no quiere decir que los individuos vayan a integrarla para eso. De hecho, en las redes sociales se ha visto claro, ¿no? Más lejos de independizarnos, lo que hacemos realmente es crear contenidos como locos con la fiebre para que los anuncios de las corporaciones nos generen monetización dentro de redes sociales como YouTube u otras, y así llenar la red de mierda y de enlaces de afiliados y de contenido basura que no está para nada curado y lo único que hace es generar ruido en mi forma de verlo. El tema de Bitcoin, igual. Bitcoin ha llegado en un momento en que la sociedad occidental o desarrollada, llamada del primer mundo, sabe mucho menos de dinero que la del tercer mundo. No por nada, sino porque, perdón, en el tercer mundo tienen un problema con el dinero y un problema con la gestión de sus sociedades. Entonces se tienen que buscar las vueltas y aprenden más cosas de transferencias, de remesas, de incluso el propio valor del dinero, de las monedas fuertes. Y nosotros, como estamos con un paraguas ahí protector del euro y tal, como que parece que no pasa nada, y sí que pasa, ¿no? Entonces llega Bitcoin y la gente sigue pensando que es una herramienta especulativa y que no es para ellos porque es dinero, tecnología y tal. Cuando al final el dinero y la tecnología son cuestiones de las que debemos estar aprendiendo todo el rato, porque echamos toda la vida para generar dinero, generar ingresos. Cambiamos nuestro tiempo a cambio de valor, y si ese valor está representado en deuda como el dinero actual, pues tenemos un problema, o tenemos un verdadero problema con nuestro tiempo. Estamos dedicando nuestro tiempo y nuestra vida a vivir en casas pequeñas, dedicando mucho tiempo a trabajar para un tercero para que nos pague en una forma de valor que es deuda, que es igual o peor que un ticket de la feria. Entonces no tiene ningún sentido. Cuando somos capaces de comprender eso, podemos coger las herramientas y construir un mundo a imagen y semejanza del que, en teoría, no sería más óptimo, pero eso de que sería más óptimo también es otra utopía. ¿Por qué? Porque en el mundo de, cuando lees todo el mundo de la criptografía inicial, los 70, los 80, los 90, y ves gente preparadísima que ha construido Internet y ha construido la tecnología de las principales empresas que conocemos hoy día y que nos permiten tener desde los semiconductores de nuestros procesadores hasta nuestras pantallas maravillosas, la tarjeta gráfica, los micrófonos de los que estamos hablando, o incluso la transmisión de esta conexión. Esas personas estaban capacitadas en muchas áreas, especialmente obviamente física, matemáticas, economía, antropología, sociología y muchas otras, que les
hacían tener y hacer un análisis más real de la sociedad y del futuro, y eran capaces de implementar estas tecnologías para construir un mundo virtual que tuviera un reflejo en el mundo analógico lo más cercano a lo que ellos tenían en la cabeza. Hoy día las personas normales no saben hacer eso. Bueno, y antes tampoco. Solo que antes no había tanta gente en Internet y los que construían Internet y participaban sobre todo en ella eran personas con este perfil. Hoy día, al abrirse de forma masiva y al haber tanta carencia cultural respecto a qué somos antropológicamente, económicamente y en otros aspectos, se usan estas herramientas para mi beneficio personal aquí y ahora. O sea, se trabaja el individualismo desde una forma egoísta pero negativa, no positiva, no egoísta de poner al individuo antes que el colectivo y mejorarse y ser una persona formada para crear conexiones potentes con grupos que hagamos cosas, digamos, de un impacto mucho más alto o mayor que el que haríamos de forma individual. No es, se usan las cosas, los recursos para, como digo, el beneficio directo aquí y ahora y se mira mucho en el presente y ya veremos qué pasa en el futuro. Entonces, claro, teniendo esta sociedad que incita a eso, y de hecho hay muchísimo influencer y marketero de contenido dentro del mundo cripto que lo único que hace es precisamente eso, plantear una estrategia que para mí es subóptima, que llena Internet de mierda, en vez de contenido más curado y de ayudar a las personas a coordinarse y a hacer precisamente, pues eso, competencia a los estados, que es lo que hablamos del tema de la anarquía y demás. Necesitamos un gobierno, necesitamos ordenarnos. Lo que no necesitamos es un Estado, ya te lo digo yo. Y muchas entidades que emanan del Estado y muchas autoridades que son un auténtico fraude, por no decir una corrupción continuada. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, ¿es una utopía el que vayamos a mejorar o el que vayamos a hacer una sociedad distribuida? Puede serlo. ¿Tenemos las herramientas? Las tenemos. ¿Falta conocimiento y falta cultura? Falta bastante. ¿Es un problema estructural de cómo está organizada tanto la sociedad a nivel escuela y a nivel industria o trabajos? También pienso que tiene mucho que ver con eso. Vamos demasiado condicionados en eso. No estamos acostumbrados a pensar en organización horizontal y colaborativa. ¿Por qué? Porque desconocemos los principios que la sustentan y desconocemos también métodos de trabajo y herramientas. Así que, como meeting, yo creo que está bien. Ya puedo dejar paso a otro. Está muy bien, Alfred, muy bien. Se está comentando ahora el tema de ciudades cripto, ¿no? Por ese tema de la gobernanza. Y hace poco hemos visto el tema de El Salvador, ¿no? Adoptando Bitcoin como moneda oficial. Y el otro día una presentación como si fuera, no sé, persona, que era un poco confuso, ¿no? Sobre todo también, Luis, tú lo comentabas, ¿no? De esa grandilocuencia de incluso hacerse un avatar para el mismo y esa presentación para intentar molar y caer bien y ser el guay, ¿no? De la clase. Él dice que se va a crear una ciudad Bitcoin, ¿no? O Bitcoin City, no sé cómo la llamarán. Creo que está bastante relacionado con además, tu último libro, de Mundo Hecho. ¿Tú al ver esta movida, ¿qué opinas? No, a ver, a mí no sé, yo es que lo veo, a ver, más allá del discurso de Alfred, del individuo y la comunidad y tal, que ahí podríamos hablar mucho, pero ya te digo que esto no es un debate que exista desde lo cripto, eso es un debate que existe desde Bakunin, vamos, ese es más viejo que la tana, ¿no? De hecho no sé si la idea del anarquismo no es que no haya Estado, haya autogobierno, hay autogestión, pero tiene que haber unas formas organizativas, ¿no? Que al final van a emular de alguna forma de Estado, ¿no? Y esto está súper estudiado. Se llama Estado. Sí, no se llama Estado. perdona Luis, que te interrumpa, pero precisamente ahí está el debate que tenían esta gente, especialmente los cypherpunk u otros tantos grupos que existían desde los debates que se habían en la Hackers Conference en los años 80 o desde incluso organismos como GNU que crearon todo el movimiento del software libre que tenemos hoy día. A ver, obviamente todas estas corrientes están, de hecho, desde finales del siglo XX, cuando empieza ya el tema de a pegar fuerte la teoría de la evolución y toda la creación de la eugenesia y se empieza a controlar, digamos, el humano empieza a controlar su propio destino y todo esto, eso también tiene una influencia muy potente en toda esta gente que construye la tecnología. Y obviamente, eso que te has dicho, no, hombre, es que habrá otras formas de organización que emulen al Estado. Ahí entran los protocolos, ahí entran los algoritmos. En las comunidades que Sí, yo pero conozco, bueno, que eso no es más que darle un palabra por encima. No, Quiero decir un que en palabra términos no, de un palabra no, termino, un palabra no. El tema es que si nosotros estamos claros en que como humanos no nos podemos organizar
hasta cierto nivel, porque al final siempre va a haber corrupción, fallo, fraude, o en un momento dado, sin mala intención, No, puede pero a ver, haber eso es una idea que tienes fallo. tú. Eso es una idea que No, tienes no, tú, eso, ¿eh? No es que- eso es la realidad. Eso es la realidad, quiere decir, sobre la que no, se no, basaba eso esta no es gente. la realidad. Eso no es la Bueno, realidad. No es la Pues realidad. De hecho, no ha sido la realidad. entonces Además, de sigamos hecho, hay con muchos ministros. sitios donde eso no ha sido la realidad. Sigamos con ministros y presidente del gobierno y gestores de sociedades como la Sareb, que nos irá de puta madre. Yo prefiero seguir con protocolos de consenso y algoritmos como se trabajan en Bitcoin, Sí, como se pero trabajan no, a en ver, redes como Hive. a ver, perdona, no me pongas a mi palabra. Yo no he defendido a la Sareb nunca, ¿eh? No, a mí No, me no, pongas te lo a mí digo no por me- eso. No, por el a mí no me concepto metas ahí. humano. Es más, Por el concepto humano. de hecho, yo tengo ya muchos años de militancia en el anarquismo como para que me cuentes esto. No voy a entrar ahí siquiera. Ni siquiera voy a volver a El Salvador. Ni siquiera voy a entrar a discutir eso, no tiene sentido. ¿Qué me parece a mí bueno, el presidente? A mí la verdad es que me hace gracia, ¿no? Pero me parece más que vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Yo no creo que haya políticamente nada nuevo en todo esto, ¿eh? No hay nada nuevo. Esto está escrito ya desde hace la tana. Solo el problema no es cómo construir cómo hacer una revolución, que eso es más o menos, ya desde San Pablo lo sabemos. El problema es qué pasa al día siguiente, de qué comemos todos. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. De momento esto, como iniciativa, es una iniciativa que parece que da de comer, sobre todo da de comer a una demografía muy concreta. Miraros todos sois jóvenes con más o menos del mismo sector profesional, más o menos con la misma educación, más o menos con la misma estatus social, ¿no? Salvo Andrea, que es la única que es mujer, el resto son todos varones, ¿no? Esto es un movimiento que tiene mucho que ver con pérdidas de peso de vuestra generación en el entorno social. ¿Sabes? De pronto vuestra generación se encuentra desplazada y más la generación, el varón de 35 tacos o entre 30 o 25, 35 tacos, casi no tiene peso como sujeto político ahora fuera. Se ha quedado ya una figura, primero porque está dominada por una oligarquía octogeneraria, una especie de cleptocracia, que estoy de acuerdo contigo, una especie de cleptocracia que se ha hecho con todos los mecanismos de poder, en el que se habla mucho del Estado, pero ya casi no existe ni Estado. Quiero decir, si tú vas a Estados Unidos, el Estado de Estados Unidos, ¿dónde está? En el ejército. De hecho, me hace gracia que mientras todo lo que nos llega de Estados Unidos es una especie de disrupción del ejército, la primera economía del mundo ya casi, y la primera en 10 años y la segunda en 30, no, está gobernada por un Estado centralizado, hipercentralizado, que es China. Que también es muy complicado. Quiero decir que yo me parece que es muy bonito, pero que también la realidad es otra. Y dicho lo cual, el ejercicio del Salvador me parece que es más... Lo contaba el otro día en el canal de Telegram, ¿no? Supongo que no habéis leído a Voltaire. Bueno, no lo sé si habéis leído a Voltaire. Pero Voltaire tiene un momento en el que hace un análisis. Voltaire se encuentra en un momento en el que de pronto hay otro mundo real. No como ahora, que estos son mundos virtuales o más o menos con un cierto impacto relativo en lo físico. Pero allá había otro mundo real, que era América. Y de pronto se encuentra en el que hay muchas sectas protestantes que se van a Estados Unidos a construir sus propias comunidades autogestionadas, y es que es el mismo discurso, descentralizadas, desreguladas, autogestionadas, no sé qué, no sé cuánto y tal. Y, por supuesto, él está a favor. Dice, oye, que cada uno, si hay espacio y se pueden ir, fenomenal y tal, no sé cuánto. Al constituirse el Estado americano, todas esas sociedades, desde los Amis hasta los adventistas del séptimo cielo, todos se construyen como ciudadanos americanos, ¿no? Entonces, esto va a volver a pasar aquí. Como decía antes Ogro, nosotros tenemos un marco sobre el mercado muy limitado. Pero, por ejemplo, en Alemania el trueque está regulado. Es una figura. Si tú tienes un gimnasio y el de al lado tiene una panadería, él te puede pagar en pan sus sesiones en el gimnasio. Y eso está regulado. Y el trueque tiene un impacto en el PIB. Y lo tiene. Y al final no es tanto que estén tasadas o no, que yo entiendo que a vosotros también, porque venís mucho con el ruido americano de la tasación, el Estado como impositivo en términos de tasaciones, ¿no? En términos de impuestos. Pero el Estado es más cosas. De hecho, esto entraría dentro de lo que Althusser llama, esto quiero decir, lo ha escrito, entraría dentro de eso que Althusser llamaba el aparato ideológico del Estado. Es la regulación del trueque en Alemania, lo que hace es que el trueque entra dentro para la contabilización del PIB. Por eso Alemania, aparte de ser una potencia industrial, que lo es de facto, es indiscutible, no solo se alimenta de su producción industrial, también de todas las pequeñas transacciones no monetarias que se producen entre sus ciudadanos. En el momento en que
en el momento en el que el aparato regulador es capaz de integrar eso y no como mecanismo impositivo, no pagan impuestos por los trueques, pero se contabiliza el valor de lo cambiado. Aquí podrían en los cripto podrían no tasarlo, pero sí contabilizarlo para que impactara en el PIB. De hecho, por ejemplo, unas formas que tiene fundamental de impacto en el PIB es el consumo energético, mucho más que el valor de las transacciones. Y eso de momento no impacta en el PIB como responsabilidad de lo cripto, sino como mero consumo de las granjas de servidores. Por eso te digo que los mecanismos de regulación no pasan solo por mecanismos impositivos, pasan también por mecanismos de apropiación de las mecánicas políticas. Y esa apropiación de las mecánicas políticas va a pasar antes o después. Es decir, la única posibilidad de escape es que aparezca después la web .4, la web .5 o la web .6. Es decir, esto no es más que la misma mecánica con la que empezó el sueño emancipador derivado del sueño tecnólogo de los 70 americanos, ¿no? Ese post-higgismo de vamos a construir sociedades no sé qué, soportadas por tecnologías cada vez más complejas, cada vez más eficientes, pero que al final el aparato lo va devorando. Lo va devorando porque el aparato es muy grande, el aparato es grandísimo. No va, yo no sé, no lo va a terminar un señor en un garaje o una señora en un garaje programando nada. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar así jamás. ¿Sabes? Eso no pasará. De hecho, lo más interesante en términos políticos, que yo entiendo que vosotros estáis muy centrados en la parte de la organización, como proceso de autogestión y tal, que eso está trabajadísimo. Eso está trabajadísimo desde la anarquía, pero trabajadísimo. De hecho, en España ha habido colectivos autogestionarios con su propia moneda que han sido autosuficientes durante 7 años, independientes del Estado. ¿Sabes? Y no pasa nada. Las colectividades de la guerra civil. Y no pasó nada. Toda la frontera que había entre el frente, entre los nazis y la República, toda la frontera de Aragón, todos los pueblos tenían una cosa llamada las colectividades. Esas colectividades crearon su propia moneda, crearon su propia forma de gobierno, crearon sus propias reglas de gobernanza. Lo que pasa es que eso no nos lo dan en el cole, porque en el cole no nos lo enseñan, porque no va a ser que aprendamos modelos de autogestión diferentes. Pero eso ha existido y se ha dado en España hace 70 años. Hace 70 años. Y el modelo político de gobernanza es bastante más avanzado, porque aquel no tenía una dependencia que lo cripto sí que tiene, que son las reglas del servidor. Y siempre va a haber reglas. Es decir, Bitcoin va a estar reglado, porque tiene que tener una arquitectura. No puede ser tan... Y yo creo que en cierta medida, además, esa arquitectura de la que dependen todos los DAOs es su gran falla, porque esas arquitecturas siempre se convierten en legacies. Y van a ser, y ese legacy va a frenar siempre la innovación o el cambio o lo que sea, porque las sociedades progresan. Porque, como decía otro que también, desde un punto de vista más crítico, hablaba mucho de anarquismo, que era Isaiah Berlin. Decía, si todos fuéramos santos varones, no sé qué, no sé cuánto y tal, no existiría la teoría política, porque no lo necesitaría. Pero ahí estoy un poco con Alfred. Necesitamos mecanismos de regulación, gobernanza, como lo queráis llamar. Porque al final, gobernanza es como llamamos ahora a lo que se ha llamado siempre gobierno. ¿Sabes? Necesitamos formas en que en lo político gestionemos el roce de unos con otros. Si eso lo delegamos a las máquinas, que es lo que al final es la promesa de blockchain, si eso lo delegamos a las máquinas, esa delegación a las máquinas lo que hace es que nos elimina nuestra capacidad de ser sujetos políticos autónomos. Y sin esa capacidad de ser sujetos políticos autónomos, estamos mucho más cerca de ser esclavos que de ser dueños de nuestro propio destino político. Entonces, ahí hay muchas dudas político-tecnológicas que hay que solventar, muchísimas. Pero que por el camino el señor este del Salvador y monte esa movida y aparezca subido en su nave espacial, que parecía una presentación de Fortnite más que otra cosa, que yo me imagino que esa era su idea, y que tiene gracia, es una cosa casi testimonial, ¿no? Es una cosa testimonial. Mientras China no recule en la prohibición, en El Salvador pueden hacer lo que salga del culo, porque en realidad El Salvador está un poco pidiendo que la plusvalía que les sobre a Silicon Valley la reinviertan en El Salvador para que El Salvador tenga una cierta relevancia en el mercado de inversiones extranjeras. Pero no es mucho más. Es una forma, yo creo que es más una campaña de publicidad. El Bitcoin City a ver cómo lo monta, no tengo ni idea. Es que no sé si tiene infraestructura siquiera. A mí me encantaría que me invitara, ¿eh? También lo digo como, o sea, yo me encantaría vivir la experiencia. Me parece una experiencia súper chula. Pero,
Bueno, yo creo que El Salvador es lo que tú comentas, ¿no? Es una estrategia de marketing y atracción de cierto talento. Se podría comparar a lo mejor a Las Vegas o al Burning Man o a cualquier Sí. tipo de nueva ciudad tecnológica para competir contra un Silicon Valley, pero lo que yo creo que diferencia a las referencias que tú estás comentando es que realmente no hay un territorio de por medio realmente en lo que se está construyendo en las DAOs o en el metaverso. Al final está más vinculado con esa declaración de independencia del ciberespacio, que donde no hay un lugar físico, sino que además lo hemos visto durante la pandemia con el trabajo en remoto y lo hemos visto en varias DAOs donde la gente está cada uno en un lugar y es un ente que está colaborando en la creación de ese proyecto. Y yo creo que ese es el cambio, que realmente son personas que están en cierto lugar, están creando proyectos, empresas, organizaciones, lo que sea, de manera totalmente asíncrona y con objetivos dispares. Algunos son directamente DAOs de inversión, pero otras sí que están creando productos reales. Y son al final empresas en Internet que están creando su propia gobernanza, porque realmente crear una DAO yo creo que es un folio en blanco, no hay nada escrito. Te puedes copiar del vecino de al lado y hacer sus estatutos o hacer su modelo de gobernanza, pero tú puedes lanzar un token o no, tú puedes tener un core o no, o puedes ser lo contrario a las DAO que se están creando e intentar innovar. No sé aquí qué opinión tenéis respecto a si realmente es una gran innovación o realmente esto ya lo hemos visto antes y ya está. No, una puntuación, solo porque yo no quería decir que esto lo hayamos visto antes. Lo quería decir desde la teoría política. Desde la teoría política no hay... Es decir, aquí obviamente creo que la gran diferencia, que es una diferencia fundamental, que es lo que lo hace posible, o que lo puede hacer posible en el futuro, es que ya no depende solo de voluntades de pronto un conglomerado o una comunidad de personas deciden que vamos a hacer esto y tal, no sé cuánto. Ya no es solo, sino que es que además hay, como decía antes Alfred, ¿no?, las herramientas para hacerlo. Y yo creo que la tecnología aquí es un diferenciador fundamental. Es decir, si no tuviéramos la tecnología, seguramente esto sería más parecido a una asamblea del 15M que otra cosa, por poner un ejemplo. A eso me refiero, que desde la teoría política no hay tanto cambio. Lo que pasa es que seguramente no es necesaria la teoría política, porque la teoría política, una cosa es la teoría y otra cosa es la praxis. La praxis la posibilita la tecnología, que es la que construye el mundo. No, la teoría no construye el mundo. La construye la tecnología. La tecnología se entiende como, si la ciencia explica el mundo, la tecnología lo transforma. Si esa posibilidad que tiene la tecnología de transformar el mundo puede hacer o bien que demos contenido y hagamos reales esos viejos sueños utópicos, o no, me da igual, esos viejos sueños de anarquía, o bien que se inauguren nuevas otras formas de pensamiento, que también puede pasar. Yo lo que digo es, hasta ahora, si yo me leo, yo qué sé, la criptoanarquía o los libros de anarcocapitalismo o lo que sea, muchas de esas ideas están ya puestas en el mismo Voltaire, cuando Voltaire era partidario del egoísmo bien entendido. Es decir, si todos nos cuidamos a nosotros mismos, construimos sociedades en las que todos estamos cuidados, ¿no?, más o menos. Hoy estoy hablando mucho de Voltaire. Esas ideas estaban ya. Lo que digo es que ahora la diferencia no está en las ideas. Y a lo mejor es irrelevante las ideas, y de hecho va mucho mundo hecho. Lo interesante es la capacidad que tenemos de hacerlo. Y aquí ya lo dejo. Yo digo que no es tanto la idea, sino como la capacidad de ejecución. ¿Sabes? Que es el Bitcoin hoy o lo que venga mañana. ¿Sabes? Que no tengo ni idea. Ojalá lo supiera, pero sería medio rico ya. Pero lo que venga mañana, lo que seáis capaces de inventar mañana, ¿sabes? La posibilidad de construir un mercado vendiendo un JPG es una bestiada en términos de construcción de la idea de valor compartida por una comunidad. Eso, por ejemplo, que está posibilitado por la tecnología, es una cosa que no se había producido nunca desde hace millones de años. Para que funcionara la idea de valor, necesitamos un aparato militar. Es decir, detrás del patrón oro o del patrón plata
siempre había el patrón tanque, que es el que soportaba, el que este aparato económico se soporta porque si no, te invado. Y si no, no sé qué. De hecho, si tú miras los mapas de expansión del capitalismo hacia Oriente, están construidos por fuertes militares. Primero se ponía un fuerte militar y después llegaba el mercado. Esa relación, de pronto, la podéis romper. Y la ruptura no es una idea nueva. Es la realización lo que es nuevo. O sea, lo acojonante no es que es un zumbao pensando. Lo acojonante es que son muchos zumbaos haciendo. Esa es la gran diferencia. El patrón tanque siempre ha estado, ¿eh? Si tú no funcionas con los billetes y la moneda que te obligan, vas a tener un problema. Hasta ahora que apareció Bitcoin. Claro, Entonces, bueno, pero bueno, eso ya me pero no parece, hasta ahora. eso ya me parece un gran cambio. Aparte del tema de las monedas sociales que han existido y tal, las monedas sociales que han existido en España y en otros países han tenido un alcance bastante limitado a sus comunidades y no han tenido una posibilidad de escalar como tiene Bitcoin o otras criptomonedas. Jamás. Esto es inédito en la vida. Entonces, Claro, pero por eso te digo. tenemos que ser conscientes y fieles a la realidad en el sentido de que lo físico está muy limitado. Toda idea de colectiva y de colectivismo llevada a la práctica en lo físico dentro de un territorio con una jurisdicción de ese país que a su vez tiene adoptado acuerdos con otros países, bla, 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 al final tiene un límite y es lo que tarda en hincharse en los cojones al que manda en ese país y te manda a su guardia civil o a su ejército a desmontar el chiringuito que tiene si te has Bueno, a pasado, ver, que también si te has esto lo estás pasado de madre. pensando, también lo estás mirando desde una perspectiva súper eurocéntrica, ¿eh? Esto no ha sido así siempre y, de hecho, uno de los responsables de que no siga siendo así somos nosotros. ¿Egocéntrica en qué sentido? ¿Qué hay de egocéntrico en que si tú montas una alternativa? Que no es verdad, que ha habido imperios sin moneda. No, pero yo te estoy hablando en la historia reciente. Que ha habido Hombre. imperios Yo te construidos en base a eso que se yo te llama estoy moneda hablando en las social. últimas décadas. Yo te estoy hablando en las últimas Ya, décadas. pero que no esté en las últimas. No, Ya, espérate. Es que es muy diferente, porque es muy diferente que haya habido imperios a que la evolución de la legislación y el poder haya dado lugar a sociedades concretas, con estados-naciones concretas, donde dentro de los mismos tú no puedes hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Por mucho que haya Pero habido aquí imperios. tampoco. Pero aquí tampoco. Pues eso Pero aquí de lo tampoco. que te estoy Lo voy a hablando. dejar. Eso de lo que te estoy, No me eso de quiero lo que meter estoy en este hablando. fango porque no creo que hablamos idiomas distintos. Sí, Creo que hablamos idiomas distintos. Eso es tu Perdona. interpretación, Luis. Lo que te estoy diciendo es que... Sí, ya, claro, que como es la mía, yo he dicho creo, ¿sabes? Por eso te digo, pero atiende lo que te estoy exponiendo. Entonces no venga a debatir, Luis. No, perdona, no, ¿sabes? No, perdona, no. Yo no he venido aquí a discutir contigo, ni a discutir con nadie, ni nada. No, si no discute, aquí no se discute, aquí se debate. Lo que quieras tú, pero no infieras lo que yo quiero decir. Vale, No, entonces yo no infiero para nada. Lo que te estoy diciendo es que precisamente porque al margen de que haya habido imperios sin moneda, la Vale, evolución... venga, que sí. Pues nada, que sí. Pues ya está, básicamente eso, que la tecnología y lo digital nos va a permitir hacer cosas que en lo físico no, y ya está, es la conclusión. Bueno, básicamente es lo que os decía antes, el trueque y el anarcocapitalismo, el anarquismo o el socialismo de un pueblo está muy bien, escalarlo es muy difícil. Quizás el reto que hay no es tanto que todo el mundo pueda vivir en ese metaverso y hacer cosas virtuales o etéreas, nunca mejor dicho, sino que eso se traslade a las necesidades del ser humano. En el momento en el que a través de esta nueva forma de relacionarnos y de entender tanto la economía de participación, de gobernanza, de valor, podamos vestirnos, podamos alimentarnos y demás, quizás se puede considerar un éxito. El que a mí me digan ahora que podemos montar una DAO es una asociación como se han creado anteriormente, con unos estatutos, con un reglamento, con una forma de votación y demás. Lo que pasa es que antes, para crear una asociación en España, necesitas llevarla al registro, necesitas hacer una junta, necesitas identificar cada uno de los miembros, tienen que ser residentes legales en España. Ahora no. Pero yo creo que el reto no es tanto que un grupo de personas de forma remota se pongan de acuerdo para idear algo y hacerlo de forma remota en un ente completamente virtual, sino que esto impacte directamente a las vidas
ya no solo del pequeño corpúsculo del nicho que está ideándolo, sino de la sociedad. Para mí ese sería el reto, porque si no, bueno, es como decir que el gran salto cuantitativo fue el email o después fue el WhatsApp. Bueno, cada una de estas evoluciones tecnológicas permite de una forma más fácil y ágil lo que antes ya más o menos se hacía. Pero tampoco no creo que sea única y exclusivamente ese cambio el que impacte a la sociedad para mejorarla. Entonces, bueno, yo ahora dejo aquí al resto, pero el tema no es tanto crear unos sistemas de votación con unos tokens y que cada uno con sus corticoles diga lo que quiera, es que realmente impacte, que yo pueda vivir esa economía paralela, que serían los pueblos de la frontera, que comentaba Luis, donde se autogobernaban y eran autosuficientes, bien sea porque tenían toda la producción necesaria de servicios y de productos para poder subsistir, o tenían un acuerdo con otros pueblos de las fronteras para poder hacer intercambios de aquello que les faltaba. Pero es eso. Si no, estamos hablando como de intercambio de ideas y de mensajes. Claro, yo creo que también, y además creo que al final siento el rifirrafe, porque creo que al final estamos un poco en lo mismo, ¿no? Que lo importante ahora es la capacidad de ejecutarlo, ¿no? ¿Cómo se ejecute o cómo se organice? Pues supongo que habrá que probar, ¿no? No tengo ni idea. Habrá que cada uno vaya construyendo sus DAOs y sus cosas si quiera en base a proyectos o como lo queráis llamar, no tengo ni idea, no lo sé. O en base a visiones o más o menos futuristas, más o menos visionarios, no lo sé. Y cada uno vaya probando sus mecanismos de gobernanza teniendo en cuenta que sí es verdad que ahora las tecnologías permiten que eso tenga un impacto. ¿Cómo eso lo llevamos hacia el impacto general de la sociedad que comentabas tú ahora? Pues no tengo ni idea. Sí es cierto que como las colectividades, por ejemplo, de la guerra civil, establecían parámetros de comercio entre ellas. Es decir, hacían intercambios entre ellas. Pues el que producía más tomates cambiaba tomates por médicos ahora que tenía más médicos. Y sí es verdad que construyeron, en términos de construir algo que tuviera impacto en las vidas reales, construyeron el primer sistema universal sanitario español, muchísimo antes que el que tenemos ahora. Además, una sociedad bastante igualitaria en lo que lo primero que hicieron fue prohibir el dinero y luego prohibir las diferencias de género. Por eso te digo que no es tanto las ideas, ¿sabes? Pues seguramente aquellas ideas están más cercanas de ahora. Ahora es verdad que estáis más imbuidos por la idea del capital, la idea del valor, ¿no? Que siempre está todo soportado en algún fundamento económico, pero sí que creo que ahora hay muchas más herramientas para que podamos organizarnos de otras formas. Luego ya cómo eso se hace para que se construya en un Estado, hostia, no tengo ni idea. Si es que al Estado le queda tanto tiempo, que también el Estado durante mucho tiempo se ha dicho que estaba empezando, el Estado-Nación estaba muerto. Ahora la pandemia lo ha resucitado, pero el Estado-Nación como ente político cada vez estaba más diluido, ¿no? No lo sé. Yo creo que vamos a ver, sobre todo de cara al año que viene, varias noticias muy locas en cuanto a cosas que hacen las DAOs, porque ahora mismo estamos viendo cómo las DAOs compran cosas. Empezaron uniéndose gente para comprar un NFT o varios o invertir. Hace poco veíamos que casi compramos en la Constitución de los Estados Unidos de América, y hoy creo que se llega al punto de comprar un equipo de la NBA también a través de Mirror, reuniendo 1000 Ethereum, y el próximo paso será ya o comprar una ciudad, un terreno. O sea, yo creo que va cambiando un poco de organizaciones digitales online que compran cosas online a voy comprando cosas reales para ir construyendo esa comunidad como mis compañeros y yo decidimos. Entonces, el paso a comprar un pueblo abandonado o construir una nación lo vamos a ver. No sé si va a ser positivo o negativo, o si por el camino alguien lo va a intentar prohibir, pero creo que lo veremos. Y bueno, será como un ejercicio práctico de ver cómo funciona esa gobernanza. Sí. Bueno, de hecho, en Panamá hay emprendedores, no sé cómo se llama, empresarios, no sé, gente de Silicon Valley que se han ido y se han comprado un terreno enorme, no sé, lo leía el otro día, y ya están montando ahí una especie de ciudad
DAO, no sé, por decirlo de alguna forma, en realidad, y además no me acuerdo ahora la figura, porque la legislación panameña tiene una figura en el que un emprendedor viene, compra un territorio y puede montar una entidad autónoma, políticamente autónoma, del resto del país. Y bueno, de momento están trabajando en infraestructuras súper básicas, quiero decir, cómo canalizar el agua para que todo el mundo tenga agua y cosas así y tal. Pero la idea es construir, no sé, una especie de Arcadia, por decirlo de alguna forma, por ponerle un nombre, ¿no? Una isla, una ínsula en mitad de Panamá que corresponda mucho a estos parámetros políticos, ¿no? Yo esa traslación a lo físico no tengo ni idea, porque ahí es verdad que choca un poco con lo que decía antes Alfred, ¿no? De que lo físico está siempre limitado, tiene una limitación obviamente de lo físico y tal. Que, por cierto, me lleva a una pregunta que os quería yo hacer. Yo no tengo la respuesta ni nada, pero el otro día leí una crítica de no sé quién a los NFTs, que decía que los NFT en realidad va en contra de la filosofía de la abundancia que tenía lo no físico, ¿no? Porque de pronto el NFT, al convertirse en un objeto único, ya no es, las replicaciones ya no son el mismo objeto, entonces ya no hay abundancia infinita de ese objeto replicado N veces, eso ya es imposible, ¿no? Pasaría, de pronto creáis un mercado o se crea, no sé si la palabra está bien usada, la segunda persona en plural, se crea un mercado basado otra vez en la escasez y no en la abundancia, ¿no? Esta es una crítica que hacía un tipo, no me acuerdo quién era, pero que me parecía raro. Yo no lo había pensado, la idea de... Sí. Pero bueno, Yo no le veo mucho sentido. Sí. No, pero es que no le veo mucho sentido el que la tecnología te permita hacer cosas a gran escala o de forma multiplicada, que esa tecnología solo se dedica para hacer cosas exclusivas o limitadas o escasas. Es como si tuvieras una máquina que puede hacer diamantes sintéticos. ¿Por qué no inundas el mundo de diamantes sintéticos? Bueno, produces pocos. Y aquellos que tengan dinero o ganas, pues comprarán ese diamante sintético. Lo mismo con el NFT. No es un oxímoron que utilizando una tecnología que fácilmente puede replicar hasta el infinito un objeto digital, justamente rompa ese paradigma y lo limite. ¿Vale? Y yo creo que no es tanto por las limitaciones de la tecnología, da igual, también podríamos cubrir toda la Tierra de paneles solares y no lo hacemos. Yo creo que es más el dotar de un valor y de una significancia a aquello que se está haciendo. Yo no creo que nadie de los que estamos aquí presentes valore ni mucho menos cada email o cada mensaje de WhatsApp o Telegram que envía. Porque hay abundancia y porque no hay ningún problema en enviar uno o enviar 50.000. Bueno, quizás es un cambio el pensar que no tenemos que producir tanto como la tecnología nos permite, sino aquello que nosotros o necesitemos o queramos. Pero entonces sabes que no sé si estás a favor de la limitación de la producción o de la replicación infinita o... No, es que una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, vale, si la tecnología te permite... Pero depende de las circunstancias, ¿no? Construir de forma infinita, pero justamente no lo haces. Porque hay algunos NFT que sí que son únicos, hay otros que son series limitadas. A lo mejor se hacen 1000, que se hacen 10.000. Y es lo que estamos viendo, que en vez de crear unos únicos, se crean colecciones, pero esas colecciones sí que son ilimitadas, porque la gente puede lanzar todas las colecciones que quiera. Y es lo que estamos viendo ahora de sobresaturación de NFTs. NFTs que son dibujitos, avatares, perros, gatos, y van saliendo diferentes colecciones. Entonces, prácticamente lo puedes hacer lo ilimitado que quieras, pero sí que vas a tener un registro de que cada uno es distinto a su manera o está programado para ello. Digámoslo de otra manera, ¿por qué no hacemos que los huevos de gallina sean escasos? Actualmente la tecnología permite tener una producción de billones de huevos diarios. Bueno, pues es exactamente lo mismo en los NFTs. Claro, lo vería pero mucho más lógico el limitar, sí, pero es que el impacto ecológico o, por ejemplo, de consumo energético de la producción de billones de huevos diarios, entiendo yo que es muchísimo mayor que no la de los NFTs. También uno es de necesidad alimenticia, el otro no, es de... Sí, no, pero que él también se refería a que de pronto la escasez se convertía en el fundamento económico sobre el que se construye el valor.
Correcto. En la gestión de la escasez, porque no tiene que haber uno, porque a lo mejor podemos limitar la cantidad de algo, de un bien determinado, de un asset determinado, de pronto hace que ese asset podamos especular con él en términos de valor, ¿no? Pero esto, Luis, también lo vemos con las criptomonedas y los tokens. Y le pregunto a Alfred también esto. O sea, se crea Bitcoin con un total supply, que son los 21 millones, pero a raíz de esa creación empiezan a crearse proyectos, monedas, tokens, como queramos llamarlo, prácticamente ilimitados. Cada día se crea un nuevo token. Entonces estamos volviendo también un poco al mundo fiat, de imprimir billetes. Ahora mismo estamos imprimiendo tipos de monedas. Sí, bueno, yo es que la diferencia entre el fiat y las cripto tampoco la veo tan grande. Ahí hay un buen melón también. Sí, ahí hay un debate. Alfred, cuéntanos cómo ves un poco la figura de Bitcoin y Ethereum y todo lo que ha surgido alrededor, porque puede ser interesante también. Pues nada, respecto a la escasez, sinceramente es que yo esas cosas ni me las planteo, porque cada uno desarrolla el proyecto con las normas que le da la gana, que para eso está la tecnología. Si te gustan las normas, pues eres parte de la red, aportas y trabajas según el protocolo de consenso que se haya marcado. Punto. Hay cosas que tienen más sentido siendo escasas y otras cosas que no tiene tanto sentido que sean escasas. Podría estar aquí hablando un rato, pero vaya, hay diferentes tipos de redes. Hay diferentes tipos de plataformas con diferentes tipos de aplicaciones descentralizadas, que en unas tiene más lógica que sean limitados los tokens y en otras no tiene tanto sentido. O no importa tanto que sean limitados. Y ya está, y el ser humano hace eso. Hay cosas a las que le da valor, que tiene que ver con el arte y hasta donde yo sé, se podrían hacer también tiras ilimitadas de ciertos cuadros, pero se hacen pocos para que tenga precisamente más valor. Y ya está, se hacen series limitadas, imita al arte. Otra cosa es que la claro, gente... pero yo os tiro la pregunta, yo no lo sé. Que esa es su crítica. Su crítica es volver a construir economías de la escasez. Sí, es que a mí las críticas, ¿sabes qué pasa? Que leo tantísimas críticas absurdas de gente que teoriza hasta el infinito. A mí me da exactamente igual. Yo estoy en la práctica hace 9 años. Yo hace 9 años que soy usuario de Bitcoin y a mí no se me ha cortado nunca ninguna transacción, ni nadie me ha tenido que dar permiso para nada y lo he hecho de forma operativa. Soy usuario de hace algunos años de diferentes redes distribuidas con aplicaciones descentralizadas y monetizo directamente con la comunidad. No hay un banco por el que tenga que pasar, ni una hacienda por la que tenga que pasar. Cada uno tiene sus normas. Tengo identidades criptográficas que uso para relacionarme con mis iguales en las comunidades que me apetece. Y lo veo un avance muchísimo más importante en la práctica que lo que hemos tenido hasta ahora, cualquier ejemplo que hayamos tenido hasta ahora, y que, aunque la teoría política no es ni importante, ni otras tantas teorías y conceptos que se aplican en estas disertaciones acerca de si es mejor o peor cierta cosa, me doy cuenta que de fondo hay bastante desconocimiento de lo que se está hablando, la verdad, y se centran en un aspecto para criticar un todo, y no me parece adecuado. Y lo importante de buscar y profundizar sobre las teorías políticas y la filosofía que hay detrás de esto es ver que hay personas que ya hace décadas han superado estos debates y los que han creado estas tecnologías precisamente han tenido que debatir sobre esto. Y ahora surgen otros debates con esa información ya asimilada, aunque no se conozca. ¿Por qué? Porque la tecnología, hasta donde hemos llegado, evidencia que esos debates han sido realizados. Entonces, quien quiera volver a esos debates es muy rico a nivel intelectual para saber en qué se basa en la discusión teórica sobre la que se han creado ciertas tecnologías y la aplicación de las mismas, y ahora precisamente el incluso no conocimiento de esas teorías da lugar a otras teorías nuevas políticas porque hay otros modelos de organización, otras formas de organización y tecnologías que lo permiten. Así que eso es lo que pienso, que por encima de toda esa teoría hay unas cosas que permite la práctica, unos beneficios reales y directos para la persona, que eliminan la fricción que se tiene en un sistema burocrático y estatal, y animo a todo el mundo a que use redes descentralizadas, que aprenda cómo funciona Bitcoin por encima de cualquier cosa, y cuando comprenda cómo funciona Bitcoin y las tecnologías que aplican, que empiece a abrir el campo y empieza a conocer otras redes distribuidas, como pueden ser Ethereum, como puede ser Hive, como puede ser Monero, como puede ser cualquier otra,
con las diferentes propuestas que realiza. Y a partir de ahí, si cada uno quiere perder el tiempo en teorizar, que pierda el tiempo en teorizar, pero yo recomiendo que lo haga paralelo a cómo practica. Me encanta teorizar mientras practicamos. Si no practicamos y estamos teorizando toda la vida sin saber siquiera qué hay detrás, yo la verdad que me aburro y, y tengo cosas que hacer con los frikis. Así os lo digo, vaya. Entonces, Bueno. si es caso, no, me la resbala. Tiene que ver con la utilidad y lo que me aporta, ¿sabes? Y si no me aporta o no considero que me valga bien, pues me voy a otro sitio, que eso es lo bonito del ciberespacio, que nadie te obliga a nada, no hay permiso para hacer las cosas, ni para entrar, ni para salir. Así que ya está. Eso es una red abierta. Genial, Alfred. Pues nada, cada uno al final tiene que elegir su camino y realmente ver si quiere teorizar, practicar o quiere ambas cosas, ¿no? O irse a hacer surf a donde sea, ¿no? Sí, por eso decía antes lo del ruido, tío, y la señal. Yo veo que hay mucha teoría de gente poco practicada. Entonces, claro, así, bueno, pues ya está, se va metiendo ruido. Pero no. esto ya lo hemos visto otras veces, Alfred, de que al final la gente lo que entra es por el ruido del dinero o de ciertas noticias que dicen un NFT es comprado por 69 millones o una DAO recopila 40 o Bitcoin alcanza el máximo histórico. Entonces, ya sabemos que los que entran por esas oleadas es directamente por un número. Entonces, luego una vez que ya vas entrando y vas aprendiendo... confirma la sociedad en la que estamos. Sí, totalmente. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Vamos a ir cerrando, que ya llevamos una hora. Está por aquí Xavier y Fresker y Andrea. Si tenéis alguna preguntilla, pues es el momento. Y nada, agradeceros que estemos aquí un nuevo viernes. El siguiente será dentro de 2 semanas. Así que, Xavi, si te animas a preguntar algo. No, he estado siguiendo porque ando con bastante curro y andaba aquí montando un servidor de Discord para los Armors, que lo lanzamos hoy. Y nada, como siempre que me pasa con Luis, pues me supera por mucho el discurso, me falta mucha base filosófica para entender muchas cosas. No, pero que un día lo hablamos más despacio. Porque ya yo estoy seguro que con Alfred, que ha parecido así que había como conflicto y tal, tenemos más bases en común, ¿sabes? Lo que pasa es que necesitamos primero vernos las caras. Que yo es una cosa que no... a ver, que cada uno haga lo que quiera, pero no entiendo muy bien lo de entrar a una movida de estas y no enseñar la cara. No lo entiendo muy bien. Y no es una pregunta ni nada, sino que es solo una reflexión. Pero creo que con más tiempo y tal, seguro que llegábamos a entendernos. Porque yo creo que Alfred y yo hablamos con el mismo diccionario, aunque utilicemos sintaxis diferentes. Pero creo que en el fondo tenemos muchos conceptos comunes. Lo que pasa es que utilizamos... Sí, no, eso está claro. Lo que pasa es que yo he ido a hablar del ejemplo que has puesto tú y tú me has salido por los imperios que había sin moneda. Y luego has reiterado el tema de la guerra civil hasta acá. Yo estaba intentando hacer una referencia a un pasado. No, pero a ver, Alfredo, próximo. Que no. Sin más. Que no. Y luego respecto a lo de aparecer sin cámara o no, esto es internet, bienvenido a las normas del siglo XXI, mi cámara es una puta mierda, no tengo una nueva, no sé qué. No, que me parece guay, Alfredo, que me parece guay. Y estoy aquí en verdad en chanda y no me apetece salir y me parece que es mucho más importante el mensaje que la cara y... No, hombre, yo creo que... Y de esto va el ciberespacio. Si quieres quedarme no una cerveza, pero yo aquí en mi casa, la verdad que como tú comprenderás, enciendo la cámara cuando me apetece y cuando no, que la mayoría de las veces no. Que me parece genial. Tiene que ver, también te informo, con la conectividad que tengo ahora mismo, por lo cual suelo cerrar el vídeo. Que me parece genial, pero que también es una cosa de cortesía. No, pero te informo, yo te informo. Como que me parece genial, que no voy a entrar ni a salir de esto, que me parece genial, que ya te he dicho, que no es una crítica, es solo un comentario. No, tú no entras ni sales, pero va abriendo melones, según avanza, va abriendo melones y los va dejando ahí en la... Pues yo los cojo y te los termino de pelar. Bueno, pues señores, Sergio, la próxima birra con vosotros tiene que ser presencial. No sé. Yo lo que digo es que seguramente con más tiempo y más. Además, Alicante os pilla en el punto central. Española y queremos jugar a las cartas. Tenemos que ponernos de acuerdo en las cartas, simplemente. Y yo creo que en las cartas estamos bastante de acuerdo. Oye, Sergio, ¿baraja española tienes que llamar. ¿Cómo yo solo tengo una pregunta, Luis. Dominó. Luis, para cerrar el tema. Tú, pregunta básica.
¿Tú estás familiarizado con Bitcoin? ¿Usas Bitcoin, por ejemplo? Sí, sí. Perfecto. Otra cosa es que me importa una mierda, ¿eh? Pero lo usas, ¿no? O sea, Es decir, sabes sí, de qué va, sabes sí, un sí, básico sí, de sí, todo. A criptomonedas. ver, compré como hace 4 años A mí me da y igual si ahí compraste está. o no. Lo usas, tú transfieres, tienes gestión de He wallet, hecho. haces Que si me transferencias. dices como normalmente, no. Pero a ver, que también te voy a decir una cosa, tampoco compro en Amazon, ¿eh? Es decir, yo lo he hecho para ver cómo era, lo vi y tal. Entonces, cuando Yo lo sale una llevo movida usando 9 nueva, pues años. va. Si yo lo llevo usando 9 años y no compré en Amazon en mi vida, si no te preocupes, si no va por ahí los tiros. Ya, no, pero Simplemente que te decía lo de Amazon, que no te quedes con la anécdota, que es que te quedas con la anécdota, que te decía lo de la anécdota como un ejemplo, que Ujú. seguramente estamos de acuerdo. Que además, también te digo una cosa, los que no somos tan activos, que nos dedicamos a teorizar, que no te importa nada, que me parece genial, No, ya ve que me importa, vivimos fíjate, mucho. me importa que me dedico a divulgar la teoría de todas estas décadas, Bueno, no, precisamente de la vivimos gente mucho, joder, sí, de también la somos muy gente que ha creado vocales, esto. también somos muy vocales. Lo que te quiero decir es que vivimos mucho de la gente que sí que hacéis mucho. Que al final es a lo que yo venía a decir, joder, que estamos de acuerdo, por eso te decía, que no importa tanto la teoría, que lo que importa era que ahora hay herramientas para hacer cosas. Es a lo que yo quería referirme. ¿Cómo acabe eso? Seguramente desarrollará otras nuevas teorías. No tengo ni puta idea. Que es la parte bonita que tiene, también. O sea, o una de las partes bonitas que tiene, aparte de que podáis ganaros la vida y construir. Ojalá Ogro, y siento es que no me acuerdo de tu nombre, tío, ojalá Ogro tenga razón y podamos llevarlo esto a sociedades generales. Cuando digo generales, con impacto real y positivo en la vida de más personas. Está pasando. Es que si no estamos ahí no sabemos lo que pasa. Entonces, quiero informaros que está pasando. Sin más. Por eso os decía si sois usuarios de ese tipo de comunidades y redes, porque si no sois usuarios es posible que no tengáis, no podáis medir la temperatura ni sepáis lo que está pasando en la realidad. Por eso simplemente. Y ya está. Si por lo menos se usa Bitcoin y se está día a día, se puede tener un acercamiento. Y si encima se está en algunas otras comunidades de desarrollo horizontal y que hay protocolos y herramientas precisamente para las discrepancias políticas, resolverlo precisamente por tecnología y que la política solo aplique en decidir y debatir qué implementaciones tecnológicas se integran para resolver esos posibles conflictos futuros, fraudes o corrupción del personal, pues veríais que hay cientos de miles de personas trabajando con esto de día a día y que su forma de vida, de comunicación y de ingresos tienen que ver con este tipo de comunidades, este Sí, tipo de lo que pasa, tecnología. que no quiero yo abrir otro melón, es que esa decisión de limitar lo político ya es política. Esa decisión ya es política. Obviamente, porque toda decisión que se tome en un colectivo va a ser política. Ahora, el tema es reducir a la mínima expresión la acción de la política humana y que gracias a unas normas que está aplicando la tecnología de forma abierta, programada y previsible, todos podamos cumplir un contrato que al final es lo que se hace dentro de una plataforma o cuando tú usas una tecnología de estas. Sí, pero que tú eso lo ves súper positivo, yo menos, ¿eh? Pero esta es otra pelea que no quiero abrir aquí. No te preocupes, si todos los caminos Oh. llevan al apocalipsis digital, tú no te preocupes, aquí vamos a explotar todos. El punto es. No, Que va, no sé no lo que va. que- ¿Te crees tú que no? Ogro. Esto va a un ritmo, Dale. Luis, que te digo yo que Pero, no llevamos y- una década más. solo una pregunta. ¿Qué es el apocalipsis digital? El apocalipsis digital es una forma de llamar a un colapso real, tanto de recursos como de tecnologías. Y cuando digo de recursos, es sobre todo a las que permiten que estén de pie tanto la electricidad como el internet, como Vale. los aparatos que Vale, ¿y de usamos. tecnología? ¿De No, tecnología porque qué te es abierto refieres? como las dos patas, ¿no? Ujú. ¿Y cuál es el apocalipsis en términos de tecnología? ¿Cómo llega el colapso de la tecnología? Pues puede pasar por muchos motivos, desde las típicas cosas que están hablando de apagón, simulacros de apagón, nos vamos a la puta con la electricidad y tal. Puede ser perfectamente, o que directamente se provoquen colapsos importantes en los proveedores de los servicios que nosotros usamos de forma masiva, por ejemplo. Vale, pero es como digamos que de suministros, ¿no? De No, suministros pensé que y la ibas. crisis de suministro no se sabe cuánto tiempo puede ser. Mira, si ha pasado una pandemia y un virus, no ha pasado la que no ha pasado, tú imagínate que por un tiempo, que no se sepa cuánto, indeterminado, hay un apagón importante o hay cualquier crisis Sí, en la pero prestación del servicio. pensé que ibas por De un servidores. camino.
pero pensé que ibas por un camino más tecnológico en términos de desarrollo de tecnología, como que la tecnología de pronto llegase a un momento que ya no podía avanzar más o algo así. No, yo veo más la singularidad tecnológica, la veo más probable que eso. Es decir, que la propia inteligencia artificial quiera ser soberana un día y diga, hostia, pues vamos aquí a liarla. Eso estaría Pero guapísimo sobre la también. seguridad. Vale, pero eso sí que paga para otro capítulo. Vale, era solo que, para es entender. que lo que estáis hablando Una mezcla, da para una mucho mezcla, business. una mezcla y yo creo que va a pasar. Con esto quiero decir que como va a pasar, no nos preocupemos, vamos a usar las redes, vamos a usar las nuevas tecnologías, vamos ¿Y va a disfrutar pasar? por el camino y Mientras podamos. sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que esto va a una velocidad que lo ¿Todos vamos a ver sois todo. tecnopesimistas? ¿Todos sois tecnopesimistas? No, es que eso para mí no es pesimista, eso es de puta madre. Nos vamos a quedar todos en un estampado, Bueno, abrazados, a ver cómo explota todo. tecnonihilistas. Vamos a llamarlo tecnonihilistas, que mola más. ¿Todos sois tecnonihilistas? Es un poco como que yo por lo menos lo veo todo tan idílico en ciertos aspectos que dices en algún momento va a pasar algo que esto se vaya a la mierda. O sea, porque nos estamos cargando realmente el mundo. O sea, el humano Si yo es una entiendo bien a plaga. Alfred, si yo entiendo bien a Alfred, él se refiere como, vale, se va a la mierda esto que hay, pero para que renazca otra cosa, ¿no? Un poco es... Ya veremos si nos recuperamos, ya veremos. Yo es que a mí me Bueno, convence vale. mucho todo lo del solar punk. Entonces yo aspiro a tener una cabaña tecnológica en un bosque como Walden. Está Ogro, bien, está Ogro, bien. por Tecnológica favor. no, porque no va a haber electricidad. Claro. Bueno, Ogro, cuéntanos algo. No va a haber y nada. cierra esto. nada, que esto se tiene que llamar Go-Viernes. Go-Viernes. Entonces se tiene que hacer la sección para que se discuta todo esto en el futuro. A ver, en los momentos en los que nos encontramos, y me extraña, Luis, que no hayas mencionado a Alvin Toffler, él habla de la tercera ola, ya estaba enumerando la cuarta ola, él lo veía también como un poco de cambio en la forma en la que nosotros trabajaríamos y nos relacionaríamos. Estamos en una situación en la que todos estamos corriendo en la noria de hámster y de momento todo funciona. Yo vivo en un país en el que el año pasado tuvo el récord de crecimiento de precios de la vivienda, un 10%. El país es muy cercano al vuestro, es Luxemburgo. Va a llegar un momento, tecnonihilistas o no, en que no se va a poder sostener este crecimiento. Entonces, ya no solo es por el precio de la vivienda, es precio de suministros energéticos, es suministros de víveres. No creo que sea necesario tener un pensamiento negativo como una persona aprensiva que está todo el santo día pensando que es su último día, a no ser que sea un pensamiento positivo para exprimir todo lo que tiene por delante, pero sí que es necesario darnos cuenta que en el momento en el que vivimos, el sistema ha llegado a su caducidad, es una forma exhausta, como tantas otras veces ha pasado en la historia de la humanidad. No sé si vamos a renacer, si vamos a quedar diezmados, pero sí que es interesante el tener un rol más activo, primero reflexivo y después activo para con lo que nos rodea, que no es la situación actual donde todo el mundo está en la noria o en la rueda esta de hámster porque, bueno, le han dicho que es lo que tenía que ser. Quizás poco a poco, centenares de miles o millones de personas van a empezar a hacer un cambio. No descarto que todas estas nuevas formas de relacionarnos y sobre todo todas estas nuevas capacidades tecnológicas llegan a pervertirse por las bondades y por las miserias humanas. Va a pasar. Genial. Bueno, genial. Perfectísimo. Bueno, pues con esto acabamos, ¿vale? Que paséis buen fin de semana y espero veros dentro de 2 viernes. A ver Oye, si llega muchas el lunes. gracias, Oye, Un que placer. quizás no llega, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? Que quizás no llega el lunes. Hombre, Ya. Que hay una hecatombe. los lunes siempre llegan, ¿sabes? Si se acaba el mundo será un viernes. Un jueves. Estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Oye, muchas gracias, un placer. Un abrazo. Gracias por todo. Ha sido un placer, ¿eh? Me ha gustado mucho. Chao.